¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde Ingenes Mérida con nuestro especialista, el doctor Miguel Jaimes, que nos va a estar hablando de maternidad tardía y respondiendo a todas sus preguntas. Bienvenido, doctor Miguel. ¿Qué tal, doctor Miguel? ¿Nos puede hablar un poquito antes de empezar? ¿Quién es usted? Háblanos de un poquito de usted, de su experiencia. Claro que sí, con mucho gusto, amigo. Yo me formé, hice la carrera de Medicina General en la Universidad Autónoma de Campeche. Posteriormente hice una especialidad en Ginecología y Obstetricia y una subespecialidad en Biología de la Reproducción Humana a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. A través de los años ya llevo una trayectoria de más de 4 años haciendo tratamientos de fertilidad, dedicado el 100% de mi tiempo a lograr que muchas más parejas tengan su bebé en casa. Es decir, esto de la fertilidad es algo a lo que me ha gustado, me inclino por la parte de llegar a cumplir el sueño de muchas parejas que vienen desgastados por esta situación. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ahora, ¿nos puede decir por qué considera que las mujeres postergan su maternidad? Mira, existen diferentes factores. La verdad es que hoy en día muchas mujeres están postergando hasta los 30 años de edad para buscar su primer hijo por razones culturales, sociales, por profesionalización, por ese progreso que poco a poco ha ido teniendo en la cuestión de equidad de género la mujer, ha ido postergando la maternidad, se ha ido posponiendo el matrimonio, se han encontrado diferentes maneras de ir postergando el momento en el que quieren tener un hijo, por razones económicas, por mejorar su estabilidad económica, etc. Muy bien, doctor. ¿Y esto, en realidad, cómo afecta el factor edad a la salud reproductiva? Es una excelente pregunta porque hoy vamos a dejar muy claro que existe mucha información en niveles, en redes sociales, existe mucha más información en el internet, pero esto no es nuevo, es desde hace décadas que se sabe que la edad es un factor que daña la calidad de los óvulos. Sabemos que la adolescencia es cuando inicia la ovulación en las mujeres. Antes de la pubertad se inicia los pulsos de las hormonas que van a empezar a estimular la ovulación, pero realmente se instalan los ciclos ovulatorios después de los 14 a 16 años de edad. Muchas mujeres al principio son irregulares y eso es un signo indirecto de que no tienen ovulaciones. Entonces, sabemos que una mujer cuando nace con un pool de óvulos, con un pool de folículos. Los folículos son esferas llenas de líquido en donde vienen esos ovocitos o esos óvulos. Entonces, cuando una niña nace con 1.000.000 de estos folículos, los cuales no van a aumentar en cantidad, sino que al contrario van a empezar a disminuir conforme vaya avanzando la edad. De hecho, se sabe que en la pubertad ya solo le quedan 300.000 de estos folículos, de los cuales realmente solo 300 van a llegar a producir una ovulación efectiva. Es decir, la edad y la etapa reproductiva de la mujer se encuentra efectiva entre los 20 y los 30. A partir de los 30 años empieza a disminuir de una manera gradual, pero justo después de los 35 cae de una manera más dramática, más acelerada, por un proceso fisiológico que nosotros conocemos como atresia, que no es otra cosa que la degeneración y la pérdida de esos folículos que se van desgastando independientemente de si una mujer está embarazada, si una mujer está tomando anticonceptivos o incluso si está menstruando. Este proceso no se detiene. Es progresivo y es parte de la fisiología, pero en el entendido de que la edad reproductiva se encuentra entre los 20 y 30, sabemos que a partir de esa edad va a empezar a haber una disminución en la cantidad de folículos y con ello también la calidad de los óvulos. Va perdiendo esa efectividad para que sean fecundados y se produzca un embarazo. También es importante mencionar que cada mes, cada ciclo empieza con la menstruación. Unos días justo antes de que se inicie la menstruación, en nuestro cerebro hay una glándula llamada glándula pituitaria o hipófisis que empieza a producir una hormona conocida como hormona folículo estimulante. Esta hormona inicia el crecimiento de los folículos, de esas esferitas llenas de líquido que contienen óvulos.
Este crecimiento va a ocasionar que solamente uno de esos folículos se rompa aproximadamente 14 días después de haber iniciado el ciclo, y con cada mes se va a repetir el proceso. Después de que se produce la ovulación, en el día 14 a 16 en promedio de cada ciclo, sigue una fase de preparación o de crecimiento del revestimiento de la capa interna de la matriz, llamada endometrio, preparándose para recibir a ese embrión que es producto de la fecundación del óvulo liberado, el cual es fertilizado con el espermatozoide en el ciclo en el que se produjo el embarazo. Si no existe una implantación de ese embrión, entonces lo que ocasiona es que venga una descamación, un desprendimiento de ese revestimiento endometrial, de ese revestimiento del útero, y viene la menstruación, y así se repite el ciclo, mes con mes. Entonces, durante cada mes es importante mencionar que se pierden un gran número de folículos. Entonces, por eso es que efectivos llega a haber unos 300 aproximadamente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ahora, ¿nos puede contar un poco, por ejemplo, por qué una mujer o una pareja es importante que acudan a una clínica de reproducción asistida, a un especialista como Ingenes? Desde luego, es importante que sepamos que mucho de lo que existe alrededor de la fertilidad y la infertilidad que puede presentar una pareja no se debe tomar tan a la ligera, porque muchas veces una mala orientación, una mala información, existen mitos acerca de la fertilidad, muchísimos. Sabemos que la infertilidad es una problemática tan antigua como desde la época de los egipcios, quizá hay hasta registros bíblicos de la infertilidad, y es importante destacar que a medida que hemos ido avanzando, tecnológicamente se ha descubierto el por qué a veces no logra concebir una pareja. Primero, empecemos por definir que la infertilidad pues es la incapacidad para lograr concebir después de 12 meses de relaciones sexuales normales. Y entonces, Ingenes lo que ofrece es un grupo de expertos, un grupo de especialistas que día a día nos vamos formando, nos vamos capacitando en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia. Es decir, el que nos dediquemos de lleno a esto de la fertilidad, desde luego hace que veamos casos fáciles, casos difíciles, casos muy difíciles, en donde a veces las alternativas se nos van estrechando. Esto quiere decir que el darle una orientación a nuestras parejas va a contribuir a canalizarlos hacia el tratamiento más efectivo, para evitar que tengan un desgaste emocional, una frustración que va generando el hecho de no lograr un bebé en casa, el hecho de que vayan pasando los años y no se sepa a veces ni siquiera cuál es la causa. El que nosotros tengamos una casuística tan amplia en el Instituto Ingenes de pacientes nos da la autoridad para poder saber muchas veces por qué no se está embarazando la pareja. A veces se debe a causas masculinas, causas femeninas, a veces las causas mixtas, o sea que los dos integrantes de la pareja están presentando algún problema. Y esto nos va a permitir poder darles una solución integral al problema, es decir, un abordaje desde el punto de vista emocional, pero también con todo el conocimiento y la experiencia y la tecnología que tenemos, poder orientarlos hacia el tratamiento más personalizado de cada pareja. Muy bien, y en Ingenes, ¿cuáles son las opciones que tenemos para ellas? Tenemos desde un tratamiento tan sencillo como lo es el hecho del coito programado, que no es más que inducir la ovulación y programar el día de la ovulación la relación sexual, hasta una inseminación artificial, en donde algunas parejas son problemas más simples, se puede resolver con un tratamiento de estos que conocemos como baja complejidad, hasta tratamientos mucho más avanzados como son la fertilización in vitro, en donde ya utilizamos tecnología de punta, tecnología mucho más avanzada. Vamos a poder saber si genéticamente el óvulo y genéticamente el espermatozoide está presentando un problema por el cual no se está embarazando esa pareja. En nuestros programas integrales BEC, que nosotros conocemos como Bajando Estrellas del Cielo, tenemos o incluimos los tratamientos que sean necesarios para lograr que una pareja finalmente consiga el sueño de ser papás.
Estos programas incluyen desde la atención personalizada con abordaje emocional en la pareja, el aspecto médico, el aspecto genético, hasta el uso de nuestro laboratorio, que es uno de los laboratorios más avanzados por toda la tecnología que utilizamos en el instituto. Muy bien. ¿Y cómo sería el programa diagnóstico, una primera visita que tenemos aquí en Ingenes para los pacientes que nos visitarían por primera vez? Nuestro programa diagnóstico incluye desde el hecho de cuando recibimos a nuestra paciente, darle esa calidez en la atención. Recibirlos en nuestro consultorio, desde luego, va a ser una situación en la que entendemos desde dónde viene nuestra pareja con ese desgaste, el hacer una escucha activa de nuestros pacientes, entender el cómo se sienten, todo lo que han estado pasando, hasta el hecho de hacer un diagnóstico efectivo y preciso, utilizando un ultrasonido con la tecnología más avanzada, utilizando pruebas de laboratorio, utilizando y realizando pruebas de transferencia que conocemos cuando vemos ya si el útero, que es uno de los factores, se encuentra en condiciones óptimas, si los ovarios tienen una buena reserva de óvulos o folículos, como dijimos hace un rato, si tenemos si la mujer está en condiciones de poder realizar un tratamiento u otro de los que nosotros ofrecemos, y si el varón se encuentra también en condiciones óptimas, es decir, se deben llevar en el mismo día realmente todas las respuestas de qué y cuál es el tratamiento más efectivo que ellos necesitan. Muchísimas gracias, doctor. Si le parece bien, entonces pasamos a ver algunas preguntas que nos están haciendo a través de las personas que nos están viendo en el Facebook Live. En Facebook nos preguntan, si no tengo una trompa, ¿puedo tener un bebé? Desde luego, claro, esto de las trompas de falopio hace algunos años todavía era un problema el poder ofrecerles, el poder darles una solución. Hoy en día los tratamientos han avanzado, han evolucionado al grado de darle certeza a los pacientes. El que la trompa esté afectada, desde luego, a veces obstruye o disminuye la capacidad fecundativa de una mujer. Sabemos que cada mes existe un 18 a 20% de probabilidad en una mujer en edad fértil para que se pueda embarazar. Cuando tienen alguna trompa afectada, este porcentaje de fecundidad desde luego se ve disminuido. Entonces es importante corroborar primero si la otra trompa está permeable, como para tener posibilidades que mediante una estimulación ovárica naturalmente se pueda embarazar, o definitivamente tener que pensar en otras alternativas como es la inseminación o la fertilización in vitro. Muchas gracias, doctor. Y Iliana Sánchez nos pregunta, soy soltera, tengo 41 años y me gustaría tener un hijo por inseminación. ¿Qué debo hacer para someterme a un tratamiento con ustedes? Bueno, Iliana, desde luego acudir a nuestro instituto primero para poder darte una valoración integral de cómo se encuentra la reserva de óvulos, cómo están las trompas de falopio, cómo está el útero, y entonces realmente darte una respuesta precisa, pero sí lo podemos solucionar, podemos darte las respuestas que tú necesitas. Gracias, doctor. También nos preguntan, si no ovulo, ¿puedo lograr el embarazo? Sí, de hecho, existen varias clases de anovulación, como conocemos el hecho de no ovular, que pueden ser desde la glándula que estimula la producción de óvulos a nivel ovárico hasta el hecho más grave de que un ovario ya no tenga óvulos, definitivo, ¿no? Entonces es una pregunta muy interesante, porque puede ser que realmente los óvulos ahí estén, pero falta un estímulo a esos ovarios para que se produzca la ovulación y poder entonces resolver ese problema. Gracias, doctor. Ale nos está preguntando, tengo 27 años y no he tenido bebés. 2 veces seguidas me tomé la pastilla del día siguiente. ¿Este es el motivo por el que no pueda tener bebés? ¿O qué puedo hacer para lograrlo? Mira, la verdad es que las pastillas de este tipo no afectan como tal la fertilidad. Lo que afecta la fertilidad más a menudo, como dije hace rato, es la calidad de los óvulos y la cantidad se disminuye con la edad. Entonces, ese medicamento realmente lo único que hace es inhibir la ovulación en el periodo actual, pero no afecta en definitiva en un futuro el que te puedas embarazar. Muchas gracias, doctor. Luna Vieira nos pregunta, tuvo bebés y se hizo una salpingo
si puede embarazarse nuevamente sin repetir la salpingo. ¿Sin repetir? Sin repetir la salpingo. O sea, que tiene una salpingo, si puede embarazarse nuevamente. Bueno, en estos casos realmente antes existía sabemos que la salpingoclasia o la oclusión tubaria bilateral, como conocemos, es un procedimiento definitivo, es un método de anticoncepción definitivo, con la intención de que no se vuelva a embarazar a una mujer. En ese entendido, sabemos que la trompa de falopio se podía recanalizar. Bueno, de hecho, hace algunas décadas era el tratamiento, que hoy en día está en desuso, porque es una de las alternativas menos precisa, menos efectiva. Sabemos que tiene una tasa de probabilidad de embarazo demasiado baja, con el consiguiente riesgo de un embarazo ectópico. Hoy en día existen los tratamientos de fecundación in vitro, que son los tratamientos de elección para ese tipo de situaciones. Nos preguntan también una mujer que es de Villahermosa y que le gustaría asistir con nosotros, pero no le es posible viajar. ¿Hay alguna alternativa para poderlo hacer a distancia? La verdad es muy complicado a distancia poder dar una atención de gran calidad. Sin embargo, tenemos la alternativa en línea, vía internet. Podemos atenderte, podemos darte respuestas para saber cómo estás ovulando, cómo están los estudios que te han realizado, qué te han dicho, etcétera, y poder darte una orientación para saber qué es lo que nos tocaría hacer para que tú te puedas embarazar. Entonces, la única alternativa ahí es en línea y es válida. Okay. Gracias, doctor. Miri Arcos nos pregunta: hola, tengo 4 meses que perdí a mi bebé y no me he cuidado y no he quedado embarazada. ¿A qué se debe o qué puedo hacer? Lo primero que tendríamos que ver, Miriam, ¿verdad? ¿Me dijiste? Miri, es saber si ya se reinstaló la ovulación, porque sabemos que después del parto, el puerperio, después de un aborto o la pérdida de un embarazo, los primeros 40 días no se reinstala la ovulación de inmediato. Entonces, habría que saber si ya se reinstaló la ovulación. Esto lo podemos saber con algunas pruebas, como medir la progesterona en el día 21 del ciclo si ya estás menstruando, saber si tus hormonas hipofisarias y ováricas están funcionando correctamente. Algunas pruebas que nos van a ayudar a saber con mucho más precisión si ya estás ovulando, pero sin descartar las otras causas de que no se esté dando el embarazo nuevamente, porque existen razones del útero, del espermatozoide, de la trompa de falopio, etc. O sea, nunca dejar de pensar en los elementos que participan. Gracias, doctor. Ana Berta Ruiz también nos pregunta: tengo 51 años y tuve 4 hijos por cesárea. ¿Puedo embarazarme de nuevo? Ana Berta, ahí es complicado decirlo, pero existen ciertos elementos, dentro de esos la calidad ovular y la cantidad de óvulos, que son uno de los elementos primordiales. Ya no es tan importante el hecho de pensar por la cesárea, sino más bien también en la calidad ovular y la cantidad de óvulos, que sabemos que una vez que se acerca la edad en la que ya los ciclos se empiezan a espaciar o incluso pasan varios meses sin presentarse la menstruación, nos está avisando que ya no hay ovulaciones. Hace un rato decíamos que la edad es primordial en esa parte, y sabemos que incluso 5 o 10 años antes de la menopausia, la pausa de la menstruación, o sea, en la que ya no menstrua, ya no existen óvulos. Ese es el factor principal. Existen alternativas a veces en las que podemos pensar en que se pueda volver a embarazar a una mujer, pero hay que considerar todo el escenario clínico de nuestra paciente, desde la salud cardiovascular, la salud metabólica, antes de pensar en que sí se pueda dar un embarazo. Gracias, doctor. Nayeli Álvarez nos dice: buenas tardes, tengo 43 años, llevo 2 intentando un embarazo. Soy regular y ya llevé tratamiento de ovulación y nada es posible embarazadas a esta edad. Supongo que pregunta si es posible embarazarse a esa edad. 30 años, ¿verdad? Sí. 43. 43 años. Sin Nayeli, lo primero que tendremos que valorar es realmente cómo se encuentra la reserva de óvulos en tus ovarios. Sabemos que debe existir un mínimo de 6 folículos, estas esferitas llenas de líquido, en ambos ovarios, un máximo de 10, y esto nos da una pauta junto con otros estudios como son la hormona antimülleriana, que es una hormona o
una proteína que más bien que medimos alrededor de las células del folículo, saber cuál es la reserva de óvulos. La calidad de los óvulos en definitiva no se sabe hasta que se hace una extracción de óvulos en un quirófano, que es un procedimiento rápido y corto. Se pueden analizar esos óvulos y la fecundación de los mismos en nuestro laboratorio y darnos entonces respuestas de sí o no hay un desarrollo embrionario óptimo o de buena calidad para saber si te puedes embarazar. Eso es factible gracias a la tecnología ya hoy en día. Gracias, doctor. Luce nos pregunta: tengo 28 años y soy diabética desde los 11 años. También tiene hipotiroidismo y le gustaría saber si puede ser candidata a algún tratamiento. 28 años, ¿verdad? 28. Sí, de hecho, aunque sabemos que las enfermedades o las comorbilidades en una mujer son un factor determinante a la hora de buscar el embarazo, existen con toda la tecnología hoy en día maneras de saber cómo se encuentra la fertilidad en cada una de nuestras pacientes. El hecho de que tengas diabetes, el hecho de que tengas hipotiroidismo no es una contraindicación, más bien es regular todas esas alteraciones metabólicas. Generalmente a los 28 años una mujer va a poseer todavía una buena reserva de óvulos. Conforme vaya avanzando la edad y conforme vaya haciendo un efecto estas comorbilidades como la diabetes y el hipotiroidismo, entonces sí se vuelve más difícil que te puedas embarazar, pero estás en condiciones. Hay que revisar tu reserva de óvulos, como dije hace un rato, hay que ver ciertas condiciones a nivel uterino que nos dirían si efectivamente podemos lograrlo contigo. Muchas gracias, doctor. Con eso ya terminamos nuestra ronda de preguntas, agradeciéndole mucho sus atenciones, su respuesta a sus preguntas y bueno, despidiéndonos de usted y de todas nuestras pacientes. Muchas gracias. Hasta luego.